Ahí va. Buenas tardes, colegas que siguen la clase de YouTube. Buenas tardes, colegas que nos acompañan aquí en la facultad, aunque se hayan números bastante reducidos por el fin de semestre. Continuamos ya el último jalón de filosofía japonesa de este curso, dedicado a Nishitani, ¿no? El pensador quizás más completo de la escuela de Kioto, el más acabado, si tiene sentido este término, ¿no? Que expresa mejor el proyecto de la escuela de Kioto. Retomando brevemente, no hemos seguido un recorrido, hemos seguido al budismo desde la India hasta China, hasta Japón, la filosofía premoderna japonesa, particularmente a personajes como Dogen, esta otra forma de entender el ser, de entender la existencia desde la instantaneidad, de entender la conciencia, de entender el yo, entender un nivel de conciencia no egoico, una cuestión perspectivística de la forma y la no forma. Y de ahí saltamos al primer gran filósofo moderno del Japón, que es Nishida, ¿no? Que decíamos que es un pensador que lleva la marca de la restauración Meiji, un pensador que está atravesado entre un deseo de volver a la raíz oculta de la cultura japonesa, la raíz fundamental de la cultura japonesa, y un deseo de entrar en diálogo con esta cultura occidental moderna, ¿no? Entonces, entre un deseo de modernización y un regreso a la tradición, ¿no? Esta es la tensión que atraviesa la restauración Meiji, y es una tensión que atraviesa también a Nishida, ¿no? Y Nishida la expresa muy bien, ¿no? Es un filósofo que a la vez que va a participar de discusiones propias de su tiempo en filosofía, ¿no? O sea, de la misma discusión en la que va a estar Husserl, la misma discusión en la que va a estar toda la fenomenología, Sartre, etc., que es básicamente Hegel en cierto sentido, Fichte, Schelling, etcétera, que es la crítica a la noción de subjetividad en Kant, ¿no? O a entender la experiencia desde la dicotomía sujeto-objeto, ¿no? Lo va a hacer con herramientas que parecen exceder el campo de la filosofía occidental, herramientas que están muy marcadas, aunque implícitamente, por las tradiciones extremo-orientales, particularmente por el budismo zen, ¿no? Entonces, la forma en que Nishida entienda la conciencia, en que entienda su visión ontológica en general, va a ser bastante diferente a la visión de la que va a partir Husserl, de la que va a partir Heidegger, de la que va a partir Hegel, etcétera, 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 porque van a estar muy inspirados por esta otra tradición, ¿no? Entonces, de esta revoltura, de esta tensión, sale Nishida, ¿no? Y sale Indagación del Bien, que es la primera gran obra de 1911, ¿no? Grosso modo, hicimos un recorrido la semana pasada por Indagación del Bien. Veíamos que el argumento central es la idea de que detrás de la apariencia, detrás de la experiencia entendida como sujeto y como la relación o la conexión entre sujeto y objeto, habría una dimensión más fundamental de la experiencia, que sería la experiencia misma, el propio fenómeno de conciencia, como le llama Nishida, y es un plano fundamental de experiencia previo a la separación sujeto-objeto, ¿no? La experiencia tendría un carácter unitario fundamental y habría un proceso posterior de abstracción, de análisis que descompondría la experiencia, que es ella misma unitaria, ¿no? La descompondría en sujeto y objeto, en conceptos, en sentidos, ¿no? Habría toda una serie de descomposiciones. Pero estas descomposiciones estarían conectadas también a un segundo momento de unidad, ¿no? O sea, dirá Nishida, ¿no? Sí, ok, sí, desintegras la experiencia de su unidad originaria, pero cuando creas la noción de sujeto, entonces unes la experiencia de hoy con la de ayer, ¿no? Entonces vuelves a reunir, ¿no? O cuando tomas el concepto árbol conecta esta experiencia inmediata, aunque separe este elemento de la experiencia en su totalidad, une este árbol con todos los demás árboles, ¿no? Entonces, la conciencia sería este juego de unidad y de análisis y síntesis, digamos, pero partiría de esta unidad originaria, que es lo que él llama la experiencia pura, ¿no? La experiencia pura sería esta dimensión originaria de la experiencia o fundamental de la experiencia, previa a la separación sujeto-objeto, y que siempre está a la base de la experiencia a pesar de sus dimensiones o sus niveles de análisis, ¿no? Y reconocería entonces en la conciencia, o la naturaleza misma de la conciencia es una naturaleza de síntesis, digo, de todo el tiempo regreso a la unidad, regreso a la unidad, regreso a la unidad, regreso a la unidad,
Y como discutíamos un poco, gracias a un compañero hacía un comentario muy interesante y salía el tema a relucir antes de que empezara la grabación, es una experiencia que no es mi experiencia, ¿no? Es previa a ser mi experiencia, ¿no? Es el propio darse de la experiencia, ¿no? Y pasándonos al campo de la ontología, piensa Nishida, si partimos fenomenológicamente de la noción de experiencia pura, habrá que confesar entonces que lo que es fenómeno de conciencia, ¿no? Es darse, ¿no? Es salir a manifestarse, digamos, ¿no? Y que después de eso abstraemos que lo que se manifiesta es causado por lo que existe afuera, o que eso que existe afuera afecta un sujeto que existe adentro, que todas esas son abstracciones sobre este hecho fundamental que sería el propio emerger, el propio hacerse consciente, digamos, ¿no? O manifestarse, ¿no? Y que este manifestarse se desintegraría y se reuniría también en una dimensión ontológica en distintos sistemas de conciencia, ¿no? Por ejemplo, un sistema de conciencia muy básico que es la experiencia inmediata, el ahora, el presente, ¿no? En que toda esta conciencia se da en este manifestarse se da en una coherencia fundamental, casi presignificativa, ¿no? O sea, la experiencia, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? O sea, todo esto está en una unidad y esa unidad se llama ahora, ¿no? O sea, ¿qué reúne a ese güey que va caminando hacia allá y a las nubes y a ese pajarito que va bajando y al dibujo del Patricio Culón que está aquí en el pizarrón, no lo alcanzan a ver? ¿Qué lo reúne? A que todos están ahora, ¿no? Pero luego hay otro sistema de conciencia, dice Nishida. Hay otro sistema de conciencia que, por ejemplo, reúne mi conciencia de hoy con la conciencia de ayer, ¿no? Entonces, yo reúno esta experiencia que analizo y digo Emiliano, ¿no? Entonces Emiliano dio clase aquí la semana pasada y la antepasada y seguía el Patricio dibujando, o sea, le da esa unidad, ¿no? Le da esta conexión, ¿no? Y luego dice Nishida, hay tanta unidad entre la conciencia de ayer y la conciencia de hoy como entre mi conciencia y la tuya, ¿no? Porque también se articula en un fenómeno de conciencia, por ejemplo, estamos ahora, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de Watsuji, alumno, bueno, no alumno, sino de alguna forma de las primeras generaciones con el Kyoto, seguidor de Nishida. Dice, esto se ve muy claro en el clima. Tú te subes a un taxi, por ejemplo, ¿no? Te has que hacer plática al güey para que no te asalte, ¿no? Entonces, vas así y dices, estaba lloviendo mucho, ¿no? Como que está así, como que ya entró las lluvias. No, joven, sí, ya entró las lluvias, ¿no? Dice Watson, y esto no es casual. Lo que pasa es que cuando hablamos del clima, nos ponemos en algo que nos pasa, ¿no? Todos lo vivimos con ciertas matices, pero hace frío, ¿no? Y por eso dice, siempre es el tema de conversación. ¿Cómo que estaba haciendo frío, no? ¿Qué hace el calorcito? Sí, no, está el calorcito. Y entonces pone lo común inmediatamente, ¿no? Porque es esta conciencia común, ¿no? Inmediata que es el clima, ¿no? Para Watsuji, ¿no? Pero bueno, siempre me ha gustado el ejemplo de hace frío, ¿no? Y más aún, dice, este sistema de conciencia eventualmente se articula en sistemas de conciencia particulares, que serían los pueblos, las naciones, ¿no? Que tienen una forma de experimentar el mundo, de ciertas categorías, con ciertos prejuicios, ciertos límites, ¿no? Y eventualmente, dice Nishida, habría un sistema de conciencia más grande, que sería la conciencia humana en general, ¿no? Dice un plano del que no nos es patente en este momento porque estamos en una época, dice él, de paz armada, una época de guerra, de tensión, en que no es claro que todos los humanos seamos parte de la misma experiencia, ¿no? Y luego dice, y habría un plano aún más profundo de unidad, el más amplio, que sería el plano de la religión, que es el plano de la unidad de la experiencia total, ¿no? En que Genkai Panta, ¿no? En que todo es uno, ¿no? En que estamos todos reunidos, ¿no? Pero este plano absoluto de unidad no contradice las dimensiones más ínfimas de esta unidad, que serían la expresión del individuo, del instante incluso de la acción, ¿no? Y por eso decíamos que esto llevado a lo ético y lo político lleva a que Nishida sea un gran enemigo de la censura, ¿no? Porque entonces, si por defender la nación o esta unidad de conciencia nacional acallamos a uno que opina diferente, estamos acallando una expresión instantánea de la conciencia, ¿no? La conciencia se expresa como disenso, como opinión contraria, ¿no? Y entonces, si la acallamos, es como si calláramos a todos, porque es una conciencia común, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, decíamos cómo esto va marcando la lectura política de la escuela de Kioto, ¿no?
y veremos en autores posteriores, como es el caso de Tanabe, el tema del disenso, el tema de la rebeldía se vuelve fundamental, ¿no? Dice, todos nacemos, dice Tanabe, adelantados un poco, todos nacemos en un genos, en un pueblo, y ese pueblo nos determina cómo hablamos, cómo pensamos, ¿no? Como decía mi queridísima abuelita, que en paz descanse, ¿no? Cuando yo llegué, aquí había puerta, mesa y mamá, ¿no? No door, ¿no? O sea, el mundo ya estaba hablado así, ¿no? Pero los seres humanos nos hacemos individuos en el momento en que cuestionamos esa forma de seguirnos, ¿no? Y dices, no, ¿y por qué así? ¿Y por qué así? Y entonces nace el rebelde y ganas tu identidad, el que no está de acuerdo, ¿no? Les voy a dar una anécdota de esto. Hace creo que el semestre pasado hubo un claustro de profesores, ¿no? Convocó por el consejo técnico para resolver el problema de la facultad, que nadie sabe cuál es, pero alguno hay que resolver, ¿no? Creo que era que habían tomado el salón y que eso era lo más grave que había pasado en la universidad, entonces había que resolverlo, ¿no? Y entonces no, fue otra reunión. Fue una reunión en la que nuestra querida directora nos reunió, con todo respeto, no tengo nada contra ella en particular, para explicarnos todo, hablar de los problemas de la universidad. Y la reunión fue solo para que nos contara todas las cosas que habían hecho, ¿no? Y yo, ácidamente le dije, oiga, pues esto no es serio, ¿no? O sea, mándenos un mail, güey. O sea, si nos va a contar, mándenos un mail, ¿no? Si vamos a dialogar, hay que dialogar, ¿no? De los problemas, ¿no? O sea, si nos quiere decir, pues esta reunión podría haber sido un mail, ¿no? Y entonces, yo me enteré que la gente de dirección se molestó mucho de mi punto de vista, ¿no? Y dijeron, seguro es lo que pasa es que a Emiliano lo mandó Rebeca para generar inestabilidad. Rebeca era mi asesora, mi querida profesora que por cierto vuelve el semestre que viene, ahorita les cuento eso. Vuelve su sabático y estoy muy feliz porque vuelven los seminarios y todo, etc. Pero bueno, entonces no, Rebeca lo mandó a que hiciera caos, ¿no? Y por eso ahí hay un juego de poder que quieren estabilizar. Y la que entonces era coordinadora, que con todo, que siempre le dimos problemas, siempre tuvo paciencia. Alicia dijo, no, es que Emiliano es Emiliano, así es ese güey, siempre está quejando, ¿no? O sea, y esto ilustra mucho lo que dice Tanabe, ¿no? O sea, yo soy Emiliano porque me quejo. O sea, me levanto usando una imagen de Ricardo Flores Magón, ¿no? Me levanto de la multitud de lomos, ¿no? Levanto la cabeza de la multitud de lomos, ¿no? Esto está agachado, yo digo, no, es una mamada, ¿no? Y en ese acto nazco yo, ¿no? En ese acto de rebeldía nace Emiliano. ¿Quién es Emiliano? Pues siempre se queja, ¿no? Y en ese acto de quejarme me hago. Y dice Nishida y después Tanabe, ¿no? Pero es muy grave cuando lo que quiere hacer Genos es callar a esa persona, ¿no? Porque entonces, pues nunca cambia nada, güey, ¿no? Al revés, ¿no? Es necesario que siempre exista el rebelde para que ese rebelde cuestione y eso lleve a que el Genos tenga su vitalidad, cambie, ¿no? Y en ese acto se haga así y haga su Genos, ¿no? Y eventualmente determina la humanidad completa, ¿no? Y por ejemplo, Tanabe va a pensar también, y ese es el rol de la filosofía. La filosofía dice, él nunca debe, criticando a Heidegger y al rectorado, nunca debe subsumirse a ningún proyecto político. Los políticos tienen que cargarse de la real política. Desde que esto no funciona, la filosofía tiene que abrazarse a sus principios y nunca soltarlos. Porque es desde ahí donde critica y desde ahí es donde puede hacer algo. En el momento en que la filosofía cede en favor se amolda al proyecto político, no, el proyecto político se queda cerrado. No puede cambiar. Tiene que haber siempre una fuerza que diga no. Y esa fuerza es la que llega a que el propio político cambie, ¿no? El modelo político de la comunidad cambie, ¿no? Entonces, por eso Nishida critica mucho a Heidegger, Tanabe critica mucho a Heidegger de poner la filosofía al servicio del partido, ¿no? Dice, si la filosofía se pone al servicio del Führer, entonces pues el Führer está atrapado en su mundo, ¿no? Tiene la filosofía que mantenerse siempre lejos de esas necesidades políticas apremiantes, ¿no? El político siempre va a decir que no se puede. La alternativa es decir, sí se puede, tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. Y él dice, el modelo político del filósofo por excelencia es Sócrates, ¿no? Que siempre se mantenía crítico hasta de él mismo, ¿no?
En fin, pero bueno, estoy ilustrando esta relación entre el genos, la conciencia global y la conciencia individual, ¿no? Con todo esto, ¿no? Pasamos ya de lleno a las siguientes generaciones. Con el Kioto no va a haber chance de hablar demasiado de los demás autores. Menciono de pasada qué pasó después, ¿no? Después de que Nishida, en 1911 aparece Indagación del Bien, es un éxito inmediato en la filosofía japonesa y llega a tener impactos más allá, ¿no? Les comentaba que al parecer Husserl tiene noticias de esta obra en los años 20, ¿no? Y al menos le abre la puerta a Nishida del naciente departamento de filosofía de la Universidad de Kioto, ¿no? Entonces va a convertirse el departamento de filosofía en el centro de un movimiento filosófico. Y lo primero que va a hacer acercarse a gente que le parezca afín y que le parezca capaz de echar a andar el departamento, que implica también echar a andar la filosofía en la capital imperial de Japón. Y, por otro lado, que son de alguna forma pueden acercarse a sus ideas o avanzarlas, ¿no? Y va a acercarse a dos profesores de la Universidad Imperial de Tokio, ¿no? Dos jóvenes profesores que van a estar saliendo del doctorado, iniciando, que es Watsuji Tetsuro y Hajime Tanabe, ¿no? Ellos son un poco menores que Nishida, pero nunca son alumnos de Nishida, ¿no? O sea, Nishida ya es un personaje establecido, los reconocen. Tanabe mismo cuenta que al parecer en revistas los leía y aparecían en sus diarios, decía, leí a este chico que me gusta mucho lo que dice, se me hace interesante, ¿no? Y de ahí empieza a acercarse a estos personajes, ¿no? A los dos los va a jalar a Kioto en los años 20 y a los dos les va a ofrecer posiciones de profesores de asignatura en Kioto. Pero lo que estos dos profesores quieren, que es lo que Nishida nunca hizo, quieren ir a Occidente, quieren ir a discutir directamente en el terreno del otro, ¿no? Nishida nunca abandonó Japón. Bueno, hay que decir también que a finales de los años 20 termina también la restauración Meiji, ¿no? Y la restauración Meiji termina en una tensión interesante, ¿no? Termina con la invasión de parte de Corea y de parte de China, particularmente el llamado incidente de Manchuria, en que Japón ocupa una parte de Manchuria. Las primeras aventuras coloniales, digamos, de Japón. Estas aventuras coloniales detonan por el puerto de Santarto, una guerra con un imperio, entre comillas, occidental, que es el ruso, y empieza la guerra ruso-japonesa. La guerra ruso-japonesa es un conflicto crudísimo que cuesta muchísimas vidas, entre ellas la del hermano de Nishida, que muere en el combate, y que lleva eso también a que Nishida desde ese momento tenga una actitud bastante negativa hacia el ejército, ¿no? Nishida nunca va a comprar el discurso de que el ejército y la guerra es lo máximo porque su propio hermano murió en la guerra, ¿no? Y él mismo dice, tiene un poema, ¿no? Los tradujo hace poco la esposa de ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Los trabajó recientemente al español, lo presentaron en 2019 acá, y decía eso, ¿no? Decía, es patético ver a todos festejando cuando no saben cuántas tumbas dejó este conflicto, ¿no? O sea, la gente hace fiesta como si hubiéramos ganado algo, ¿no? Y pues no, pues murió un montón de gente, ¿no? Pero lo que sí implicó esta victoria es que, y aparte Japón se une a los aliados durante la Primera Guerra Mundial y se puede sentar a negociar el Tratado de Versalles, ¿no? En condiciones favorables, que básicamente lo que Japón exige es que se le reconozcan sus conquistas en Corea y en China. Pero entonces, de pronto Japón dice, ay, la madre, no, ahora soy yo una potencia occidental, pero que tiene la fuerza del espíritu japonés y que con esa fuerza puedo resistir al colonialismo occidental, ¿no? Y Japón en su relato creía que cuando invadía China, lo que estaba haciendo era liberar a China de Estados Unidos, de Inglaterra y de Alemania, ¿no? Entonces, ¿no? Pero entonces crea este relato, ¿no? De ya soy una potencia, ¿no? Porque no solamente tengo ya colonias, no solamente me senté en la Versalles, sino le vencí a Rusia, ¿no? A una Rusia
zarista a punto de colapsar, pero bueno, venció a Rusia, ¿no? Entonces este es el relato triunfalista con el que acaba la restauración Meiji y empieza el periodo Taisho. El periodo Taisho va a ser un periodo importante en la historia de Japón porque mientras que Meiji es un emperador fuerte políticamente, un emperador que va a volverse la cabeza del gobierno y a pesar de que va a abrir toda una serie de instituciones como es el caso del parlamento y demás, va a seguir siendo él la cabeza del gobierno, ¿no? La constitución del siglo XIX dice todos los japoneses son súbditos del emperador y el ejército responde al emperador. O sea, el emperador es la cabeza de todo, ¿no? A diferencia de él, el emperador durante el periodo Taisho va a ser un emperador básicamente ausente, porque el emperador va a tener, al parecer, un problema de discapacidad muy severo física, meningitis y mental. Entonces, básicamente va a estar ausente. Y esto va a llevar a que dos instituciones se disputen el poder en Japón. El gobierno civil, que va a ser el parlamento, y básicamente va a ser un intento de una occidentalización de la política, el nacimiento de los partidos políticos. Coincide en esta época, hay un sismo muy grave en Japón, en el periodo Taisho hay un sismo muy grave en Japón. Coincide con la fundación del Partido Comunista Japonés, el avance importante de organizaciones políticas radicales, un avance en la sindicalización, o sea, una politización, digamos, al estilo occidental, la llegada de partidos conservadores, en fin, ¿no? O sea, se crea un modelo bipartidista. Va a ser en el periodo Taisho en que va a gobernar por primera vez una persona que venga de los sectores de comerciantes, que no venga de las viejas castas en el poder, ¿no? Por eso a este periodo se le llama a veces la democracia Taisho, ¿no? El periodo de democracia Taisho. Pero la democracia Taisho también va a traer a otra institución importante que va a ser el ejército. El ejército y la marina van a ganar mucho poder. Van a tener la posibilidad de tumbar los parlamentos a través de sus van a tener dos representantes en el gobierno que les permiten que si esos dos votan en contra se cae cualquier gobierno, ¿no? Y permiten eso, pues una volatilidad, tener paso a la mano la estabilidad del gobierno. Además de que se da un proceso de, el término es tenko, ¿sí? Lo que se llama procesos de rebeldía. Lo que pasa es que después de la restauración, durante la restauración Meiji, y sobre todo después de la derrota de la guerra ruso-japonesa, después de la victoria de la guerra ruso-japonesa, la derrota de Rusia, el ejército se vuelve un polo muy importante para que los jóvenes de origen campesino tengan una carrera. Entonces empieza a haber un proceso de afiliación muy fuerte, de conscripción muy fuerte, que mete a los jóvenes más desprotegidos, de las castas más desprotegidas, al ejército. Y estos jóvenes van a tener un móvil, los llamados jóvenes comandantes, van a tener igual, es curioso, con esta época de Japón es una época de muchas contradicciones, van a tener un móvil tensional. Por un lado, van a haber sido formados en una idealización del Japón antiguo y particularmente de los valores del guerrero. Si quieren entender esta época, piensen en Mishima. Mishima es un hijo del militarismo japonés, ¿no? Esta idealización de un Japón que no existe, nunca existió, ¿no? Del Bushido y todo este rollo que nunca existió, pero que ellos idealizan. Y a la vez, piensen esto, el más odiado por el joven general, por el soldado joven de origen campesino, es el samurái. Porque el samurái es el opresor. Y claro, el viejo samurái ahora es el primer ministro, ahora es el comandante, ¿no? O sea, la gente en las castas más altas. Entonces se va a dar un proceso de tenko, o sea, de subversión, en que estos sectores bajos del ejército, que van a pasar solamente, digamos, por la formación más básica, y van a ascender, van a entrar muy jóvenes al servicio, van a empezar a utilizar esta institución para hacerse del poder en Japón. Y esto va a centrar más de lo que luego va a ser el militarismo japonés. O sea, de que estos jóvenes van a ejercer del poder fáctico del Japón y se van a ejercer tenko porque se van a negar a obedecer al gobierno e incluso a los generales, que van a ser vistos como los descendientes de los viejos samuráis que oprimían a sus padres, ¿no? Entonces, ellos van a hacer lo que quieran. Y además, estas ideas nacionalistas, idealistas del pasado, van a llevar a que sean grupos marcadamente racistas, ¿no? Esto va a marcar mucho, que es algo que pasa durante el periodo Taisho también, muy dramático,
o el hecho militar, ¿verdad?, en el periodo Taisho, que es la invasión de China, el llamado incidente Qin, ¿no? En que Japón monta un teatro fingiendo que le explotaron unas bombas unos rebeldes chinos y eso les justifica para que empiecen a intentar invadir China, ¿no? Y relatan que el salvajismo del que eran capaces los soldados japoneses era inimaginable, crímenes sexuales, esclavas sexuales del propio Japón, que es una cosa que apenas está siendo pública en los últimos 10 años, ¿no? Que a gente de los pueblos indígenas del Japón se les hizo esclavas sexuales del ejército, ni hablar de lo que le hacían a las chinas, ni hablar de lo que le hacían a las filipinas, una cosa bestial, ¿no? Y lo que dicen es que eso iba más allá, incluso cuando empieza la primera invasión, el emperador ordena no invadan, y ellos invaden, porque en realidad el emperador ya no es nadie, aunque simbólicamente sigue siendo el jefe, y aunque cualquier ex soldado van a decir que ellos a quien solo le responden al emperador, de facto solo le responden a ellos mismos, y a su idealización del emperador y del pasado, ¿no? Entonces, esto pinta el escenario, o sea, piensen, ¿no? Este contexto que nos deja el periodo Taisho, ¿no? Por un lado, un intento de una democratización occidental, incluso se va a ganar el sufragio universal masculino en esta época, o sea, todos los hombres van a poder votar, ya no solamente los de castas más altas, que aumenta el doble o el triple el padrón electoral, ¿no? Y permite que mucha gente por primera vez tenga alguna posibilidad de participación política, y a la vez se está gestando esto del otro lado del mar, ¿no? En que el ejército se hace cada vez más fuerte y sobre todo está en manos de este sector medio del ejército que no obedece a otra ley que a los de ellos mismos, ¿no? Y después de esto va a venir todo un proceso de golpes de Estado, ¿no? La novela la novela o el cuento ¿cómo se llama? Las campanas de ¿quién? Es un cuento de Mishima, es un relato de un golpe de Estado fallido, ¿no? O sea, esta idealización, bueno, insisto, Mishima es esta época, Mishima es el militarismo japonés en cierto sentido, ¿no? O sea, es la imagen del militarismo japonés. O sea, quien lo expresa mejor no porque fuera el símbolo de ellos, ¿no? Yo no era muy conocido en el momento, pero sí era la imagen de este tipo de jóvenes, ¿no? Entonces está esto a punto de tronar, ¿no? Y en esta época, ¿no? Hay otra cosa importante en esta época, se establece una cosa que se llama el Kokutai. Después de que se gane el sufragio universal masculino, había mucho temor en las élites japonesas que la participación política de los sectores antes marginados de la sociedad, o que marginados de la sociedad, antes marginados también en lo político, abriera la puerta a cambios políticos importantes. Básicamente el temor número uno era la influencia soviética, ¿no? La revolución rusa había sido en 17, Lenin muere en 22, si no me equivoco, la rebelión de Kronstadt había sido en 20, o sea, hay un fermento político cruzando el mar, ¿no? Y bueno, es la revolución en China también, de Chiang Kai-shek, Sun Yat-sen, todo este rollo, ¿no? O sea, hay un gran fermento político y hay mucho temor de que entonces este ascenso de los trabajadores y de los campesinos al poder lleve a que, o acceso al poder, no ascenso al poder, acceso al poder, lleve a cambios, ¿no? Entonces implanta una ley que es la ley del Kokutai, que es, sí hay democracia, pero el status quo no se puede cambiar. Y ese status quo va de la constitución a la casa. O sea, Japón no puede cambiar en nada. O sea, sí puedes votar, pero todo se queda como está, ¿no? Y esa es la base política también del militarismo japonés, o sea, de un estado totalitario, en que no hay forma de hacer otra cosa más que esto. Y el Kokutai, dicen, se convierte no solamente en algo político, jurídico, sino casi sagrado. Como si pensar cualquier cambio fuera a atentar contra el corazón de Japón, ¿no? Como si proponer que las mujeres votaran fuera, o que no volviese a votar, ¿no? En ese tiempo la gran lucha de Raicho era que las mujeres no se casaran a la fuerza, ¿no? Como si cuestionar eso fuera a atentar contra Japón, ¿no? O sea, y creer que eso era hacer así una amenaza, ¿no? Y bueno, eso también vino a la mano de la introducción de la policía política, ¿no? Que es una persecución muy fuerte de insurgentes, ¿no? Insurgentes, claro, insisto, que nada más criticaban algo y ya era suficiente, ¿no? Ahora, volviendo a lo filosófico, perdón, de este break histórico, ¿no? Entonces, lo que los dos
estos dos jóvenes jóvenes profesores que atrajo Nishida quieren es irse a Occidente. El primero en partir es Tanabe. Parece que una de las cosas que me caracteriza a Tanabe es la rebeldía. Tanabe quería, lo mandaron a estudiar con los neokantianos en Alemania, pero en ese estudio se entera de lo que está pasando en Friburgo y se va a entrevistar con Husserl, ¿no? En 26 más o menos. En esta entrevista, ya hablamos de esta entrevista, que Husserl le dice que sirva de contacto con Nishida para llevar la fenomenología a Japón, y que Tanabe no le hace caso, y con quien tiene una amistad de toda la vida es con su ayudante, bueno, con el que había sido hasta época su ayudante, en ese tiempo profesor en Marburgo, que es Heidegger, ¿no? Antes de la publicación de Ser y Tiempo, ¿no? Entonces ahí empieza esta amistad, regresa Tanabe a Japón, y su regreso coincide con el aniversario del natalicio de Kant, creo. No sé si es natalicio su muerte, pero un aniversario de Kant. Le piden que dé una conferencia en 28, creo. Y de esta conferencia, Tanabe se clava en dedicarse a estudiar el idealismo alemán, ¿no? De esta conferencia de Kant, y de ahí se va a dedicar a Fichte, a Schelling y sobre todo a Hegel, ¿no? Toda su carrera académica va a ser básicamente dar clases sobre Hegel, sobre la lógica de Hegel en particular. Y eso es, en su obra se nota mucho la influencia de Hegel, ¿no? En 1927 se retira Nishida y le deja a Tanabe el departamento. Y en 1930 Tanabe publica un texto, un ensayo controvertido que se llama Valorando las enseñanzas del maestro Nishida, en que Nishida va a romper con Tanabe, ¿no? Tanabe va a romper con Nishida, le va a criticar sobre todo el punto que les decía, ¿no? Que pareciera que la experiencia pura en Nishida es una cosa como metodológica, ¿no? Mientras que Tanabe, que viene de la escuela hegeliana, cree que algo tiene que pasar en la conciencia para que se abra otra dimensión, ¿no? Y ese algo es básicamente una crisis, ¿no? Algo tiene que mediar la nada, dice él, ¿no? Algo tiene que mediar entre el ser y la nada, no es la nada, no es un ente más, ¿no? Entonces Tanabe siempre ha querido empezar una cosa que él le llama la mediación, ¿no? Estos entes, ¿no? Este juego entre el ente y la nada, ¿no? Para que la nada no sea un ente más, tiene que haber algo, tiene que ser mediada, ¿no? Tiene que llegar, no puede estar otra cosa más en el mundo, tiene que estar mediada por una experiencia, por algo que pase, ¿no? El otro profesor va a ser Watsuji Tetsuro. Watsuji Tetsuro se embarca en 28 rumbo a Occidente, y su barco va a ir bordeando desde Japón toda la costa hasta llegar a Medio Oriente, y por Medio Oriente sube a Alemania, eventualmente a Francia, ¿no? En este viaje, Watsuji, que es él empieza su carrera en la literatura. Él es un pensador que toda la vida va a llevar la marca del romanticismo, particularmente de T.C. Eliot. Eliot va a ser una influencia muy fuerte en Watsuji. Kierkegaard, una influencia muy fuerte en Watsuji. Nietzsche, una influencia muy fuerte en Watsuji. Y Soseki. ¿No? ¿Sí, Soseki? Sí, bueno, esa literatura del siglo XX japonesa va a ser una gran influencia en este dejo romántico de Watsuji, ¿no? Watsuji a veces me recuerda como entre Goethe, Benjamin, como ese tipo de gente. O sea, no es... Pero si Benjamin lo hubiera conocido, hubieran sido amigos, ¿no? O sea, tienen ese mood, ¿no? Y obviamente este joven se conmueve mucho de su viaje, no solamente por Europa, sino por China, por India, por Arabia, por Egipto, ¿no? O sea, todo, ¿no? Y aparte cuenta Watsuji que para él es una gran impresión llegar a Alemania y enfrentarse con la modernidad, ¿no? Cuenta una anécdota genial, ¿no? Dice, aquí en Alemania todos los viernes proyectan Metrópolis, ¿no? Y un día pues, la fui a ver, ¿no? Y la vi y es la película más horrible del mundo. Es una pesadilla que un día el mundo sea así. Dice, y la gente en Alemania la ve y aplaude. Ve así las rascacielos con un puente en medio y los aviones y los autómatas y mira, aplauden. Y dice Watsuji, cuando entendí eso me di cuenta que yo no tenía lugar aquí, ¿no? Y entonces Watsuji toma clases con Heidegger y regresa al año a Japón. Y dice él en esta época, dice, yo me conmoví mucho porque la obra de Heidegger elabora, ¿no? Una explicación sobre cómo el tiempo determina la existencia humana,
Pero yo no entiendo por qué Heidegger nunca hizo lo mismo con el espacio. Dice, porque el tiempo determina la existencia humana en su cambio, en su carácter individual, en su carácter en japonés de hito, de individuo. Dice, pero el espacio, la espacialidad, determina al ser humano como colectividad, como ningen, en términos japonés, como individuo, como miembro de una comunidad, ¿no? Y de ahí el ejemplo que les daba de hace frío, ¿no? El espacio nos pone en un hemisferio común. Y entonces va a decir Watsugi, ¿y cómo se comprendería el espacio no como una categoría trascendental, no como una intuición pura, sino como de forma fenomenológica? ¿Cuál es la experiencia del espacio más fundamental? Y él dice el clima. Y para eso le va a dar el término food, el término japonés food, ¿no? Esa experiencia de clima es lo que determina nuestro ser con lo otro y con los otros, ¿no? El clima, dice él, el clima no es objetivo ni es objetivo. El frío está dentro y afuera a la vez, o sea, no está en ninguno de los dos. El clima también, por ejemplo, bueno, un ejemplo muy bueno, el día está gris, ¿no? Dice, ese gris no es una descripción del espectro, del espectro, ¿cómo se llama el espectro? Electromagnético, no es la descripción del espectro electromagnético. También implica un mood, ¿saben? ¿No? Hoy es un día como para, ¿no? O sea, dice, y eso muestra esta dimensión ambiental, ¿no? Como esta experiencia fenomenológica del espacio no es nada más la temperatura que dice el termómetro, ¿no? Es ese sentir, ¿no? Y él intenta, en una obra que se titula Fudo en japonés, en español lo tradujeron como Antropología del Paisaje, explicar cómo el espacio o el clima determina nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Y de ahí, bueno, es una obra tan afortunada o no, que esta explicación en que él dice, hay gente por ejemplo, dice, los pueblos de Extremo Oriente son los pueblos del monzón. El monzón es incómodo, la naturaleza es húmedo, o sea, no estás a gusto, pero esa humedad es lo que nos da de comer. Entonces, por eso los pueblos del monzón somos sumisos y les rendimos culto a la naturaleza, porque dice, la naturaleza es la vida. No tiene sentido rebelarse a la naturaleza, porque la naturaleza es lo que te da todo, aunque sea incómoda, aunque todo se oxide, esa oxidación es lo que te da el arroz. Dice, en cambio, los pueblos del desierto son los pueblos en que la naturaleza es la muerte, y por eso son pueblos en que la relación con la naturaleza es de combate. Y él usa el ejemplo de las pirámides. Dice, el mayor prodigio en ese lugar es construir algo grandísimo, ¿no? Mira naturaleza, ve lo que puedo hacer contra ti, ¿no? Y luego dice, en cambio, los pueblos de la dehesa o de la pradera, ¿no? Los pueblos de Europa, son pueblos de la naturaleza racional, una naturaleza sumisa, ¿no? Y por eso son lugares del dominio, ¿no? Que lo que quieren es, que creen que todo está para dominar, ¿no? Mientras que el pueblo del desierto está en guerra, dice, piensa y claro, imagínense los jardines japoneses contra los jardines ingleses, ¿no? Estos topiarios, ¿no? Esta naturaleza que se deja que le hagas lo que quieras, ¿no? Contra esta naturaleza del desierto insumisa, ¿no? Y que dice, te quedas un ratito afuera de tu casa y te mata, ¿no? Él dice, piensa, y usa el ejemplo del océano, dice, el océano en Japón es bravo, te mata, vienen los huracanes. Dice, el Mediterráneo es un laguito, ¿no? Un laguito que te lleva a que vayas a invadir a los de donde quieras, ¿no? Dice, por eso Japón es un pueblo, por eso Europa es un pueblo de individuos, porque es un pueblo de piratas, de gente que deja a su familia y se va a dominar. Dice, en cambio, en Japón la institución más fundamental es la familia, porque es el núcleo, digamos, de la existencia, ¿no? Y va a creer que la familia es el corazón del Japón. Y la otra cosa que hace Watsugi, muy hermosa, ¿no? Es lo que pomposamente he llamado yo, hace tiempo colaboré en una revista que se llamaba El Rincón del Haiku. Me dieron una columna por alguna razón y hice un texto sobre esto. El Watsugi hace una cosa que yo le llamaba una hermenéutica del viaje. ¿Qué es viajar? ¿No? Dice Watsugi al final, ¿qué chiste tiene viajar? Dice, y yo volví a Japón y por primera vez vi que Japón es tan raro como es raro Egipto, como es rara la India. Dice, vi eso cotidiano como raro, ¿no? Y que seguro han tenido esta experiencia, ¿no? Se van de viaje, sobre todo si es un viaje de más de una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, ¿no? O incluso
se salen de vivir de su casa o se van a vivir a otro lado, y cuando vuelven a ese lugar, todo es raro. Oye, el baño siempre estuvo aquí. Oye, siempre comimos así. Dice Watsuji, eso es lo que te da el viaje, es una distancia que te permite ver lo cotidiano como raro, ¿no? O sea, te vas de viaje y regresas y dices, no, sí, es cierto que... Y piensa en Watsuji, ¿no? Dice, claro. Y así, Watsuji, y aquí es obviamente su corazón romántico hablando, ¿no? Se vuelve una apologeta de la singularidad japonesa, ¿no? O sea, Japón tiene que recuperar y defender eso que le es propio, eso que lo hace raro, ¿no? Y desde esa rareza hablar con las demás rarezas, ¿no? Y su paradigma de este diálogo intercultural es el viaje, ¿no? En que podamos ver al otro como raro y eventualmente ver a nuestra propia cultura como rara, ¿no? Después de esto, ¿no? Watsuji a su regreso a Japón le dan una plaza en la Universidad de Tokio y deja a Kioto y deja la escuela de Kioto de alguna forma, ¿no? Hay mucho debate. ¿Quién es parte de la escuela de Kioto? Yo creo que Watsuji rozó durante antropología del paisaje y de ahí se va a seguir su carrera por fuera, pero Tanabe sí se queda, ¿no? Y nos vamos a los años 30, ¿no? Está terminando el periodo Taisho, empieza el periodo Showa, ¿no? El periodo Showa es quizás una de las épocas más difíciles de Japón. En el periodo Showa va a ser más evidente la fuerza del ejército, va a empezarse a configurar un estado totalitario en que va a estar las Fuerzas Armadas a la cabeza, va a haber varios intentos de golpes de estado para derrocar la autoridad civil, un intento de hacer una especie de restauración Showa, ¿no? Intentan matar al primer ministro al alcalde de Tokio, matar al primer ministro lo matan, al primer ministro civil lo mata un obrero ferrocarrilero por un conflicto sindical. Aparte cae la crisis del 29, Japón ahí está sumido en la miseria, y para rematar se empezará el ascenso de los nacionalismos en Europa, ¿no? Básicamente en Italia y en Alemania, ¿no? Y obviamente estos modelos políticos van a hacerle guiños al militarismo japonés, ¿no? Aunque el militarismo japonés, como dicen, el militarismo japonés contra el nacionalsocialismo, por ejemplo, va a tener el tema del colonialismo como matiz, ¿no? O sea, mientras que el enemigo del alemán es el judío, el enemigo del militarismo japonés es el occidental. Y poco a poco el occidental se va a convertir en el estadounidense, que es el invasor, el colonial, el que destruye la cultura, el de la cultura de la frivolidad, todo este rollo, ¿no? Y que destruyó Asia, ¿no? Y entonces vamos a salir a crear el relato de que Europa se repartió Asia como un pastel, ¿no? Pero ¿qué crees? Nunca pudo con Japón. Y ahora que Japón se levanta, tiene la obligación de volverse el hermano mayor de Asia y de liberar a todo Asia del militarismo y ponerlo en su esfera de cuidado, en su Großraum, usando un concepto de Carl Schmitt, ¿no? O sea, en su imperio. Großraum es imperio, ¿no? Sumirlo en su imperio, en su esfera geopolítico-cultural. Y que esta esfera geopolítico-cultural tiene que servir para liberar y emancipar, no solo económica, sino culturalmente, a los pueblos de Asia. A este relato político se le llama la esfera de coprosperidad de Asia del Este. Y es el relato con el que el militarismo va a justificar. O sea, el militarismo no quiere nada más que Japón se salga adelante, sino todo Asia. Pero obviamente quien manda en Asia son ellos, ¿no? Ese es el giro. Quien libera a Asia son ellos y quien manda en Asia son ellos. En pocas palabras, quieren una doctrina Monroe en Asia, ¿no? Asia para los asiáticos, Asia para Japón, ¿no? Y por eso lo que van a hacer durante la Segunda Guerra Mundial es invadir todo lo que puedan, ¿no? Y al menos durante 6 meses invaden casi todo el Pacífico, ¿no? Pero ese va a ser un poco su relato, ¿no? Entonces piensen a Tanabe en este momento al frente del departamento en que la censura está avanzando, la persecución está avanzando en la universidad. 2 miembros tangenciales al menos o cercanos a la escuela de Kioto que forman este periodo, que van a ser Miki y Tosaka, van a terminar en la cárcel por sus simpatías comunistas. Y en este momento se van a formar otra generación de académicos. No llamamos a Miki, a Tosaka, pero habría que mencionar también en esta a Nishitani,
a Hitsumatsu Shinichi, que van a aprender o vamos a ser los primeros alumnos de Tanabe, los primeros alumnos de Nishida, los primeros, digamos, la segunda generación de la escuela de Kioto, y que van a crecer en la época de la guerra, ¿no? Entrando ya concretamente a Nishitani entra a la universidad en 24, con un interés muy fuerte en Schelling, obviamente con los últimos años de Nishida en la universidad y los primeros de Tanabe. En 32 se vuelve profesor, en 37 recibe una beca para ir a estudiar a Occidente. Su intención original es estudiar con Berzón, pero bueno, ya no lo alcanza. Entonces, Tanabe le recomienda que se vaya con Heidegger. Y llega a Alemania en 37. Imagínense, un año antes de que censuren la obra de Heidegger y 2 años antes de que lo manden a cavar trincheras, ¿no? Y llega al curso de Nietzsche, ¿no? Entonces, él toma el curso de Nietzsche, regresa en 39 con 2 grandes influencias de Heidegger, ¿no? O sea, el pensamiento de Heidegger post Ser y Tiempo, los llamados pensar la historia del ser, un poco lo que ya leímos, fue lo que el propio... Piensen en la tradición del mismo sobre la historia del ser. Estos fueron los cursos que tomó Nishitani, ¿no? Entonces ese ya es el Heidegger que él va a traer, y va a traer a 2 influencias de ahí, va a ser a Eckhart y a Nietzsche, ¿no? Entonces va a traer esos 3, digamos, interlocutores en la cabeza. Va a llegar al relajo, ¿no? En 39, la invasión de Polonia va a servir para que el ministro Jonai, que es el almirante de la Marina, o es la cabeza de la Marina, que era primer ministro en ese momento, y que él era la posición antibelicista, o sea, la que no quería que Japón entrara a la Segunda Guerra Mundial, o saliera con Alemania, va a perder, ¿no? La invasión de Polonia va a ser el acabose, y va a quedar a la cabeza, va a volver no recuerdo el nombre de este primer ministro, que está durante poco tiempo, y él se va a aliar con Alemania, al menos en un pacto ahí contra la Internacional Comunista. Va a empezar a ser claro que Japón empieza ya a acercarse decididamente al eje, y todo va a rematar con el ataque a Pearl Harbor, ¿no? El ataque a Pearl Harbor, cuando es claro ni para que vean cómo los tiempos no cambian, estamos en vísperas de lo mismo, ¿no? Estados Unidos le pone un embargo de petróleo a Japón, y esto lleva a Japón a decir, bueno, ya lo único que queda es la guerra. Y cierra las fronteras a los japoneses, ¿no? Y también hay una cosa interesante de la historia de Estados Unidos, se mete a todos los japoneses en campos de concentración, ¿no? De ahí todo el tema del racismo contra los pueblos asiáticos de Estados Unidos, que es gravísimo, ¿no? Se montan campos de concentración contra japoneses americanos, ¿no? O sea, incluso gente que ya nació en Estados Unidos va a campos de concentración. Esto es el acabose. El emperador le pide al jefe del ejército que si va a empezar la invasión, que él se ponga al frente, y entonces se vuelve el primer ministro Tojo. Tojo es el primer ministro y se lanza el ataque contra Pearl Harbor. El ataque contra Pearl Harbor, el plan original, Japón sabía que no podía vencer militarmente a Estados Unidos, pero ellos esperaban que si daban un ataque devastador a Pearl Harbor, fuera suficiente, que lo que está haciendo ahorita Zelensky en la campaña de primavera. No te voy a vencer, pero te voy a hacer tan caro que te voy a forzar a sentarte a negociar en condiciones favorables. Entonces, básicamente lo que quería Japón era: yo destruyo los portaaviones americanos en Pearl Harbor, Estados Unidos se sienta a negociar conmigo y me reconoce la invasión de China, que parece entonces ya está prácticamente ocupada, ¿no? Aunque seguía resistiendo tanto la guerrilla comunista como lo que quedaba del ejército de Chiang Kai-shek. El ataque a Pearl Harbor no es exitoso en cuanto a que no logra destruir todos los portaaviones que querían, pero es un gran impacto mundial, ¿no? Nunca nadie había destruido portaaviones de Estados Unidos. Entonces Japón con eso entra a la guerra pateando, ¿no? Y los primeros meses empieza a avanzar. Invaden Filipinas, invaden China, invaden Corea, invaden todas las islas del Pacífico. Caen en poco tiempo, ¿no? En una táctica de guerra relámpago, ¿no? Pero Japón empieza a tener un problema, que se empieza a expandir demasiado. Y a la vez que se empieza a alimentar un discurso triunfalista muy fuerte dentro de Japón, de que mira, sí estamos ganando, sí, ya vencimos a Estados Unidos, ¿no? Cada vez es más difícil sostener el esfuerzo de guerra. Nunca logran terminar de vencer en China.
y esto empieza a mermar las posiciones militares, ¿no? Y entonces, cuando la invasión llega a la costa de Australia, Australia se sienta con Estados Unidos y ponen al frente al general MacArthur, ¿no? Y MacArthur va a ser el responsable de empujar a Japón hacia atrás. Y Japón básicamente se va a vencer solo porque no va a tener la fuerza de sostener todas estas ocupaciones y además porque, sin saberlo, logran interceptar sus comunicaciones y su segundo ataque a Pearl Harbor es descubierto. Entonces Japón empieza a perder y entonces ahora empieza a retroceder. Y en este retroceso empieza un gran debate en Japón, ¿no? O sea, porque el militarismo sigue, no, vamos a ganar, y cada vez desde dentro es más obvio que no van a ganar, ¿no? Y particularmente es obvio para la facción en el poder, la facción que fue tirada del poder, que es la facción Yonai, la facción de la Marina. La Marina no quiere la guerra. Quien quiere la guerra es el ejército, Toho. Entonces Yonai va a empezar a buscar apoyos intelectuales para resistir. Y uno de esos apoyos lo va a buscar en la escuela de Kioto. Al parecer, Yonai se acerca a Nishida. Nishida lo manda con Tanabe. Y Tanabe le dice, yo ya estoy muy viejo, porque está a punto de jubilarse. Pero habla con los 4 grandes, ¿no? Que son los 4 profesores más importantes del momento. Y a la cabeza de ellos, Nishitani. Entonces, ellos arman una serie de debates para discutir qué está haciendo Japón en la guerra. Y empieza un poco a decir, sí, está muy bien esfera de coprosperidad, pero no hay esfera de coprosperidad si hay opresión colonial. No hay esfera de coprosperidad si los otros países no quieren. Y no puede haber esfera de coprosperidad en la que mande Japón, ¿no? Porque entonces no es esfera de coprosperidad, es una colonia, ¿no? Esa es la famosa frase, ¿no? Si es vertical es colonialismo, ¿no? No hay cooperación, ¿no? Y luego, por ejemplo, el militarismo es un relato que es el de la familia, ¿no? Dice, Japón es una gran familia y el papá es el emperador. Entonces nadie puede desobedecer al papá, ¿no? Y esa es la unidad. Y Tanabe dice, no, espérate, ¿quién dijo que las familias son unidas, no? Tanabe, esa es una frase creo que es de Kosaka, pero es genial. Dice, no hay mayor prueba de que la sangre no da unidad que el hecho de que la gente con la que más peleamos es con nuestra familia. ¿Sabes con quién nunca peleas? Con ese güey que va ahí. ¿Quién sabe quién es? Ah, pero ¿qué tal con tu tío Boot? ¿No? Dice, si la sangre diera unidad, nunca te pelearías con tu tío, te pelearías con ese güey. Dice, no, la familia es una unidad tensional y el Estado también debe ser una unidad tensional. Una unidad en que haya diferencias, y las diferencias son las que les da vitalidad, ¿no? Y entonces ahí sí es donde Tanabe empieza a minar el discurso militarista totalitario, ¿no? Entonces la escuela de Kioto, al parecer, y eso se descubrió apenas a partir de quien Oshima era un alumno de Tanabe que organizaba estas reuniones, y él, a su muerte, en los 2000, revisan su archivo y en su oficina encuentran arrumados un montón de papeles que prueba que hubo estas reuniones, ¿no? Que hubo alrededor de 20 reuniones entre la facción antibelicista y la escuela de Kioto. Básicamente Tanabe, Nishitani, Kosaka, Koyama, etc., ¿no? Como ellos lanzan un simposio intentando sutilmente resistir, o sea, tengan en cuenta que ahorita cualquiera que diga algo mal puesto va a la cárcel, criticar, cuestionar, ¿no? Resignificar el concepto de militarismo japonés. Nishida lanza también un discurso cuando se funda Esfera de Prosperidad, ¿no? Toho, Nishida le manda un panfleto, le hace una conferencia y le manda un panfleto queriendo como modificar esta idea de la estructura vertical. Toho obviamente no lo pela. Tanabe le da una conferencia a la escuela de la Marina Imperial. Los están obviamente tomando parte, pero desgraciadamente no la toman suficientemente decididas, ¿no? Llega 44, ya están bombardeando Japón. Si alguien quiere ver esto en el cine, vean de Kurosawa, No extraño mi juventud, o algo así se llama, no extraño mi juventud, no añoro mi juventud. Es una película que está ubicada en Kioto en este momento y sale Nishida prácticamente, ¿no? O sea, no recuerdo si sale por nombre, pero sale Nishida, ¿no? Tanto en todos ellos, ¿no? Y es muy fuerte, ¿no? La película justo muestra este ambiente en la juventud y en la universidad en los días en que ya están empezando los bombardeos. Ya Japón está perdiendo, empiezan los bombardeos. Nishida está relegado de la actividad académica, está ya muy enfermo al parecer del riñón y es claro que los esfuerzos no están funcionando, ¿no? Entonces en esta época
el más afectado, bueno, todos fueron afectados por esto, pero a quien afecta mucho es a Tanabe, ¿no? Entonces Tanabe llega a un punto en que dice, güey, es que no puedo hacer nada, o sea, yo soy la cabeza del departamento de filosofía y para donde me mueva, mal. Si ahorita empezamos a criticar, vamos a favorecer más caos en Japón y va a haber más muertes y eso va a dividir más y va a favorecer que se invada Japón y va a colapsar Japón después de la invasión, o sea, y si no digo nada, pues soy cómplice de estos güeyes, ¿no? Entonces, y coincide esto con que en 44 se termina o se prepara para retirarse Tanabe, ¿no? Entonces, en Japón hay una costumbre que cuando un profesor se retira, da una conferencia de despedida, ¿no? Entonces, Tanabe da esta conferencia de despedida como lo que aprendí en la universidad, y en esta conferencia de despedida lanza la idea de que la guerra está perdida y lo único que nos queda es arrepentirnos. Y entonces lanza la filosofía del arrepentimiento, que es lo que se publica después como filosofía como metanoética, en 46. Y es una idea de filosofía del arrepentimiento, inspirada por Shinran, romper el propio poder, abrirse al otro poder, y que todo el mundo tiene que arrepentirse de quererse afirmar como absoluto y que solo desde ahí va a poder construir un mundo de posguerra, de la horizontalidad y la solidaridad y todo. Una obra muy interesante que pues, se tradujo aquí en México al español, está en Herder. Después da su conferencia, es un hit y escapa. Se va a la montaña a morir, básicamente, aunque curiosamente en la montaña se recupera de salud, ¿no? Y vive como 30 años más, pero esperaba ir a morir, ¿no? Incluso cuenta Yoshinori, uno de sus alumnos, que todavía vive Yoshinori, que él fue a dejar a Tanabe al tren, ¿no? En Kioto lo fue a dejar a la estación donde partía la montaña. Y que de regreso le dijo, iban dos alumnos, ¿no? Y le dijo, si uno de los dos sobrevive a la guerra, que demos testimonio de lo que dijo el maestro Tanabe antes de morir. O sea, como de su última obra, ¿no? Porque ellos creían que esa obra nunca se iba a publicar. De hecho, al final Yoshinori lo hace en los 60, él es quien publica la obra, quien la edita, y creo que finalmente sale en lenguas occidentales con ayuda de Yoshinori. Pero para que se imaginen ese ambiente, ¿no? En este tiempo le hacen una fiesta de despedida a Nishida y al año fallece, justo antes de que caiga la bomba atómica. Cae la bomba atómica, termina la guerra y MacArthur ocupa Japón. Y durante la transición, un poco en espejo a Heidegger, censuran a Nishitani, lo retiran hasta 52 de la universidad y en 52 le permiten dar clases. Y cuando regresa con este libro. Una serie de cursos que se llaman nihilismo, ¿no? Y aquí entramos ya a temas filosóficos después de este rodeo histórico tan más largo de lo que vemos. Nishitani. ¿Quién es Nishitani? ¿Quién es este pensador de la escuela de Kioto, ¿no? Empecemos por nihilismo, ¿no? Después de la guerra, Nishitani va a llegar con una idea, digamos, que podría parecer revolucionaria. Y él dice, hemos absorbido la filosofía occidental acríticamente, ¿no? Y no entendemos que la filosofía occidental misma está en crisis. Y esa crisis le llamó Nietzsche nihilismo. Entonces, entendimos a Kant, pero no entendimos a Nietzsche. No entendimos el nihilismo, ¿no? Y entonces él hace este curso, que luego se publicó como la superación del nihilismo, en que dice, ¿qué es nihilismo? ¿No? Y empieza entonces a hacer un recorrido, ¿no? Dice, el nihilismo lo detectó Nietzsche. El nihilismo es la condición que atraviesa ahora no solamente la filosofía occidental, sino la cultura occidental. Y no solamente la cultura occidental, porque es otra cosa que Nietzsche empieza a cuestionar al final de la guerra. Hablamos de, la modernidad. Dice, como si la modernidad estuviera afuera, como si la modernidad estuviera en Estados Unidos. Dice, Japón es súper moderno. Entonces dice, es un veneno. Dice, combatimos al enemigo afuera y no reconocemos que el enemigo está allá adentro. O sea, no es que no hay que vencer a Estados Unidos, hay que vencer a la modernidad. Y si queremos vencer a la modernidad, hay que aliarnos con todos los antimodernos que hay en el mundo, incluidos los occidentales, ¿no? Hay que aliarnos con Heidegger, hay que aliarnos con Junger, hay que aliarnos con toda esta gente que está criticando esta forma de vivir, hay que aliarnos con Bolívar Echeverría, ¿no? Que todavía no es Julián Sobra, pero bueno, está en esta línea, ¿no? Y dice, ¿y qué es el nihilismo, no? Dice, el nihilismo es la pérdida de fundamento. Dice, en palabras de Nietzsche, es la muerte de Dios, ¿no? Dios ha muerto. Hemos desdibujado el horizonte. Ya, este mundo está en constante cambio, pero ese cambio no va a ningún lado. Como dijera Marshall Berman años después, es el mundo en que todos los días se desplazan en el aire, ¿no? Te puedo prometer que siempre va a haber algo nuevo, aunque ese nuevo no vaya a ningún lado, ¿no? Es una carrera al infinito, aunque ya no tenga destino, ¿no? O sea, siempre más, aunque no vayamos a ningún lado, ¿no? Porque hemos perdido, dice, el núcleo transhistórico, el objetivo, el fin, hacia dónde es todo esto, ¿no?
Dice, y este problema no es un problema filosófico, no es un problema conceptual, es un problema, dice, existencial, porque lo que perdimos es el piso en que estamos parados, ¿no? ¿Y todo para qué? ¿No? Que es un poco la pregunta que le hereda Tanabe, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos? O sea, ¿todo esto a dónde va? ¿No? Y piensen en ellos, ¿no? Ellos ven el colapso del proyecto militarista, todos dicen, bueno, íbamos a liberar Asia y terminamos cayendo nosotros, entonces, y siendo una colonia más, un imperio más, o sea, entonces, ¿a dónde va todo? ¿No? Y es esta pregunta que dice, esta pregunta es existencial, no es una pregunta que hay, esta frase luego la toma otro alumno de Tanabe y Nishida, Hitsumatsu Shinichi, dice, somos como médicos que estudiamos la enfermedad que padecemos. No es una cosa teórica, es una cosa existencial. Nos estamos jugando la vida en estas preguntas. La pregunta por el nihilismo es la pregunta por la continuidad de nuestra vida en este mundo, ¿no? Dice, ¿y qué hacer frente al nihilismo? Dice, el nihilismo podría rastrearse desde Kant, ¿no? Y aquí es una inspiración muy, muy jacobiana, ¿no? Dice, el primer nihilista es Kant, porque Kant quita el fundamento. ¿Qué fundamento? La cosa en sí. Si cuestionamos la cosa en sí, si cuestionamos el nómeno y no podemos acceder al nómeno, tener conocimiento del nómeno, entonces todas nuestras representaciones están basadas en nada, que es el argumento de Jacob. Dice, y esta, dice, y este nihilismo intentó sacarse de la vuelta en el idealismo alemán a partir de un giro a la idealidad, ¿no? Dice, bueno, perdimos la realidad, pero ganamos la idealidad, ¿no? La cosa en sí no existe, diría Hegel, en realidad son nuestros propios conceptos, ¿no? La propia conciencia que se encuentra a sí misma, que está ella detrás también de las representaciones, ¿no? Pero dice Nishitani, ¿no? El nihilismo viene cuando a estas posturas se radicaliza y no nos queda ni realidad, ni idealidad, ni nada, ¿no? ¿Y en qué descansa todo, no? Que es la muerte de Dios, ¿no? La idea de Nietzsche, ¿no? Dice, hay que entender que si algo nos enseña el idealismo alemán, y si algo nos debe enseñar Nietzsche, y si algo nos debe enseñar Heidegger, y si algo nos debe enseñar Marx, es que al nihilismo no se le pueden dar vuelta, no le podemos dar la vuelta. O sea, no es como, mira, no hay nada, pero, y mira, yo aquí pongo algo, y ya. Dice, no, ya que vimos el vacío, va vacío, ¿no? Entonces, por eso el libro se titula en Negros Occidentales muy bien, la autosuperación del nihilismo. Esa es la postura de Nishitani. Vamos a superar el nihilismo. Superar el nihilismo es atravesar el nihilismo. Recuerdan la frase de Heidegger, ¿no? Superar el nihilismo es simplemente saber el nihilismo, reconocerlo. Nishitani es más radical. Superar el nihilismo es atravesar el nihilismo. Si no tiene nada sentido, si no hay un fondo bajo nuestros pies, a eso hasta el fin. Vamos a caminar hasta el final de esa idea, ¿no? Dice, vamos a llevar esa idea hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Superar el nihilismo es atravesar el nihilismo, ¿no? Y entonces dice, pone ejemplos de esto, ¿no? Y dice, habla, por ejemplo, del nihilismo ruso, ¿no? Y piensa en Dostoyevsky en particular, pero también va a ser muy importante la influencia de Dostoyevsky, ¿no? Dice, Dostoyevsky y todos estos escritores rusos, dice, viven una experiencia de nihilismo y luego llega un doble nihilismo con la crisis del proyecto soviético. Porque entonces no solamente es que el capitalismo está mal, sino es que también la alternativa está mal. Entonces todo está mal, ¿no? O sea, como sea hay miseria. Entonces, dice esa experiencia de nihilismo extrema, ¿no? Dice, Dostoyevsky vive la muerte de Dios como un lamento, ¿no? Perdimos la base, ¿no? Ya no hay bien y mal, ¿no? Intenta pensar, ¿no? Esta experiencia rusa, ¿no? Dice, ellos sí caminaron hasta el fondo del nihilismo. En Dostoyevsky no hay escape, el nihilismo, ¿no? Y es un poco el tema del naturalismo, ¿no? O sea, no hay salida, ¿no? De este nihilismo, ¿no? Es como, bueno, qué mal está todo, pero mira que luego le va. Piensen, por ejemplo, en la novela naturalista, ¿no?
ay, bueno, sí, le está yendo muy mal, pero ay, mira, ya la salvo. No, la nueva naturalista es, le está yendo mal y ¿sabes qué? Luego le va a ir peor y peor y peor y al final va a ir peor porque la vida no tiene sentido, ¿no? O sea, esa es como la idea que intenta el naturalismo ilustrar, ¿no? En la novela, ¿no? Y eso es lo que ellos viven, ¿no? O sea, sí, el capitalismo y el zarismo y todo esto, y luego llega esto que es peor, ¿no? Entonces, y luego dice Nietzsche, ¿no? Dice, Nietzsche da una salida, y aquí es una crítica velada a Heidegger, ¿no? Dice, hemos pensado a Heidegger desde la voluntad de poder, pero esta voluntad de poder es un mal concepto. Dice, en el nihilismo, ¿qué voluntad hay? Dice, la voluntad siempre parece ser direccional, va a algún lado. Y si el nihilismo pierde el horizonte, ¿a dónde va la voluntad? Dice, por eso la postura real de Nietzsche debería leerse en términos del amor fati y del eterno retorno. Dice, la postura, y aquí se nota la influencia de fragmentos póstumos de Nietzsche, ¿no? La postura finalmente de Nietzsche es un panteísmo sin Dios. Como dice, ¿no? Un mundo en que siempre se obtiene lo mismo. A cada momento se obtiene lo mismo. O sea, que cada momento es el fin, ¿no? Si este mundo ya no va a ningún lado, pues solo queda amor fati, amarlo como es, ¿no? Eterno retorno, decirle sí a este mundo, ¿no? Dice, y recuerden ese Nietzsche, ¿no? Quien es pesimista en serio y quien lleva el pesimismo a sus últimas consecuencias, se encuentra con la posición contraria. Si no hay más, pues sí, ¿no? Si ni en el acallamiento de la voluntad y sosiego, si eres un pesimista real, pues no queda más que aceptar este mundo. No hay otra, ¿no? Entonces va la salida del amor fati, ¿no? Y dice Nishitani, ¿no? Además, desde esta posición nihilista, no hay nada más absurdo que este regreso al pasado. Aquí pedrada Heidegger y pedrada fuerte al militarismo japonés, ¿no? Y que es una cosa que los intelectuales japoneses critican mucho en los últimos meses del militarismo, ¿no? Dicen, claro, uy, el pasado. ¿Cuál pasado, güey? Dice, casualmente tú vas al pasado y te encuentras a ti mismo en el pasado. Encuentras el gobierno actual en el pasado. ¿No será que estás preguntándole al pasado lo que quieres que te conteste? Y dice un romántico japonés muy bello en uno de los debates con la escuela de Kyoto. Dice, no hay que buscar el pasado. No hay que buscar a los antiguos. Hay que buscar lo que los antiguos buscaban. Dice, ¿los antiguos qué? Los antiguos son antiguos, ya, ¿no? No hay que buscar a Heráclito. Hay que buscar lo que Heráclito buscaba. No hay que buscar a Dogen, sino lo que Dogen buscaba, ¿no? O sea, ¿Dogen qué, güey? O sea, ¿no? Y empieza esta crítica que va a ser muy de lo que podríamos llamar el giro postmoderno en esta tradición intelectual, que podríamos verlo en Occidente con Bátimo y acá con pensadores como ellos, como Hitsumatsu. Esta crítica a la idealización del comienzo, del origen, ¿no? De no, sí, el primer comienzo y la tradición japonesa, el espíritu japonés. ¿Cuál es el espíritu japonés, güey? ¿Cuál es el espíritu japonés? Toda la gente que hizo eso no sabía ni que esto se llamaba Japón cuando lo hizo, güey. No existía la palabra Japón, ¿no? Como la gente que tiene un sol azteca pintado en Tijuana, ¿no? Dice, güey, o sea, la gente que vive aquí no sabía ni que eso existía, ¿no? O sea, ¿no? Estos relatos de origen como patéticos, ¿no? O sea, y es eso lo que y Nishitani dice, al final este regreso al pasado es un intento nada más de querer tapar el hoyo, ¿no? Dice, queremos encontrar al pasado, si queremos volver al pasado hay que volverlo futuro. Hay que ver la posibilidad de atravesar el nihilismo, ¿no? Y así es como él quiere remontarse a la tradición, ¿no? Quiere encontrar esa tradición, no un nuevo sentido, sino una posibilidad de adentrarse en el sinsentido, ¿no? De radicalizar el sinsentido, ¿no? Les digo, esto recuerda mucho a Bátimo, que decía, ¿no? Lo que la hermenéutica hace no es crear una nueva verdad, sino destruir toda verdad. Y destruir toda verdad te crea una democracia de los sentidos, ¿no? Si la verdad ya no hay el caso, y lo que el hermeneuta tiene que hacer, dice en un artículo de los 80s, dice, la hermenéutica es un anarquismo no sangrante, ¿no? El hermeneuta su acción política es la de minar la verdad, ¿no? Decía, apenas estaba leyendo Pedagogía del Oprimido, ¿no? La estaba leyendo la semana, y empieza Ferrer con esa frase muy bella, ¿no? Dice, contra el meme de los gatitos, ¿no? La conciencia Sao
La consciente. Porque es algo que él practicó en Portugal, ¿no? Dice, no es un dogma, ¿no? Dice, la gente de derecha tiene un dogma de que las cosas tienen que ser como son ahora. Pero la izquierda tiene un dogma de cómo tiene que ser el futuro. Dice, y los dos no están atrapados dogmáticamente y son socios en eso, ¿no? Dice, lo que la pedagogía heredera al oprimido no es un dogma, es una duda, ¿no? Es un signo de interrogación, ¿no? Y es a lo que ellos más temen, ¿no? No a otro principio, sino a una posición crítica, ¿no? En fin, ¿no? Y dice, finalmente dice, en nuestro mundo, no solamente en la filosofía, sino en la política está disputando esto, ¿no? Hay dos proyectos políticos que están ser el nuevo fundamento, ¿no? La libertad del mundo americano, el americanismo, y la igualdad del mundo comunista, dice. Y los dos son igual de nihilistas porque vienen del mismo fondo y no quieren enfrentar este sinsentido, ¿no? Quieren volver a tapar con un nuevo sentido, ¿no? Si ya el centro no es Dios, ahora el centro es el ser humano como igual o como libre, ¿no? Y entonces Nishitani, ¿no? De ahí saltamos ya al siguiente texto, que es la religión y la nada, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el camino que propone él, no? Dice, que es aquí donde él dice, lo que hay que hacer es seguir el camino de Heidegger con nuestros medios. Heidegger con nuestros medios, ¿no? O sea, Heidegger, pero desde la tradición japonesa, Heidegger desde el budismo, Heidegger desde la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, desde el colonialismo, ¿no? Desde todas estas experiencias, pensar, ¿no? Ojalá pudiéramos más hacer pensar Heidegger con nuestros medios, sin siquiera Heidegger, ¿no? Sino todas estas tradiciones desde nuestros medios, nuestras condiciones, ¿no? Este texto se llama en japonés, bueno, en realidad no es el mismo porque Nishitani tradujo al alemán, si no me equivoco, no al español, no que fue primero al alemán, pero también comentó la traducción al español de Raquel. Estuvo en Barcelona en los 90s, creo, y ayudó a Raquel a traducir, a editar esta versión en español, que es muy, muy buena. Pero dice, en la versión en Japón se llama ¿qué es religión? ¿No? Y con eso abre el texto. Dice, bueno, ¿qué es religión? Dice, bueno, es un conjunto de prácticas sociales, de rituales, ¿no? Y empieza como eso. Y dice, es difícil responder esta pregunta porque la religión misma parte de una pregunta. Y él dice, el ser humano moderno, y fíjense, ¿no? Aquí cómo se toca, por ejemplo, con Horkheimer y la razón instrumental, ¿no? Dice, el ser humano moderno mide todo en para qué sirve, ¿no? Entonces, igual que le pregunta a la religión para qué sirve, le preguntó a la silla para qué sirve, le preguntó a la montaña para qué sirve, al río para qué sirve, al árbol para qué sirve, a la piedra para qué sirve, todo para qué sirve, ¿no? Entonces todo es en tantos me sirve, ¿no? Que es lo que dice Horkheimer, ¿no? La razón subjetiva es el paso del qué es al para qué sirve, ¿no? ¿Y esto para qué es? Y es lo que hace todo en referencia a mí, ¿no? Entonces esto es para mí, ¿no? Y dice Nishitani, cuando tú le preguntas a la religión para qué, la religión te contesta la misma pregunta. Dice, ¿y tú para qué sirves? Dice, y esa pregunta sumerge a todo en un signo de interrogación. Dice, es lo que en el budismo es llamado la gran duda. Porque si yo pongo en duda al ser humano, pongo en duda al centro del mundo, porque todo sirve para el ser humano. Entonces pongo en duda al centro del plexo de referencia. Ah, bueno, sí. Entonces la vaquita es para darte de comer, y la piedra es para que le saques litio, y la tierra es para que construyas ahí, y el agua es para que eches a andar tu turbina, ¿y para qué? No, pues para que vivas bien. ¿Y para qué? ¿Para qué vives, güey? Entonces, si tú no tienes para qué, nada tiene para qué, porque todo es para ti, ¿no? Entonces dice Nishitani, esta es la gran duda. Dice, esta duda nos adviene en ciertos momentos de la vida. Dice, cuando alguien muy querido fallece, o fracasamos en algo que era muy importante para nosotros, o vivimos una traición. Dice, estas experiencias nos llevan a preguntarse, bueno, ¿y todo para qué? ¿No? O sea, y quiero tener esta experiencia, es muy de filósofos, ¿no? O sea, se muere un ser querido y dices, verga, ¿yo para qué me quedo, no? Bueno, y piensa en la pregunta schopenhaueriana. Ok, yo me suicido, ¿y luego?
sigue habiendo humanos y siguen sufriendo, y si acabo con los humanos, sigue habiendo sufrimiento, no, o sea, como, no, o sea, y al final, si estudia toda la vida, sigue habiendo entropía en los átomos, y eventualmente todo se va a descomponer en helio, y entonces, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué todo? ¿No? Esa es la pregunta de la religión. La religión nace cuando te preguntas, ¿y para qué todo? Porque después estás preguntando, ¿y para qué yo? ¿No? Y dice, esa pregunta nos saca de nuestro modo de ver cotidiano, en que nosotros somos el centro, y abre un portal, que es lo que él llama el campo de la nihilidad, ¿no? Abre un vacío, porque entonces nosotros hemos estado echando líneas desde aquí, desde el centro, ¿no? Líneas de relación con todo, ¿no? Todo es todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Y cuando volteamos, esas líneas no están agarradas a nada, porque yo no soy para nada. Entonces esas líneas están agarradas a nada, ¿no? Y sumerge esto, pues, en esta idea que tiene él de la gran duda, ¿no? Dice, pero dice, en realidad, estas experiencias no es que de pronto la vida no tenga sentido, es que la vida no tiene sentido. Pero ciertas experiencias límite nos confrontan con ese sinsentido. O sea, no es que de pronto camines y pases por un hoyo, es que todo abajo es un hoyo. Pero solamente a veces te das cuenta, ¿no? O sea, una broma en el centro, ¿no? El centro está todo hueco, pero nada más cuando pasas por los hoyos de CFE te das cuenta que está hueco, ¿no? O sea, todo está hueco, pero nada más en ese hoyo te das cuenta, ¿no? Es lo que dice Nishitani, ¿no? Dice, al final de cuentas, siempre todo eso descansa en nada, pero tú cotidianamente estás volcado a las cosas. Fíjense Heidegger, fíjense cómo está Heidegger aquí. Tú estás para acá y nunca te das cuenta que tú eres lugarteniente de la nada, ¿no? Que estás parado y aquí, ¿yo para qué? ¿No? Y esa experiencia de darte cuenta es la religión. Dice Nishitani, ¿no? Que nos hace retroceder frente a la vida cotidiana, ¿no? Y reconocer esa vacío bajo nuestros pies, ¿no? Dice, otra forma de entender la religión dice, propongo esta definición que será clara adelante, ¿no? Dice, por religión entiendo la realización de la realidad en ti. Y él dice aquí, explica Raquel, ¿no? Aquí realización tiene que entenderse en el doble sentido del inglés, ¿no? Realización, digamos, que llega algo a hacerse hecho, y realización como realize o como hacerte consciente. Piensa Nishitani, quiere decir que son dos partes del mismo fenómeno, ¿no? Que hacerte consciente y llegar a ser son lo mismo, ¿no? Realize y realize, ¿no? Dice, ¿y qué hacemos cuando vemos el vacío bajo nuestros pies? Dice, podemos hacerle así y nada más volver a intentar hacer como que todo sigue. Que es lo que dijo, es lo que intentó el pensamiento después de enfrentarse con el nihilismo, ¿no? Ay, no hay nada, no pasa nada, ¿no? No, si vamos por la humanidad, ¿no? Por el género humano, ¿no? Por el hombre del futuro, decían en la Unión Soviética, ¿no? Dice, o atravesamos el portal de la nihilidad. O sea, o hacemos así y seguimos el campo de la conciencia endebles, o nos atravesamos esa profundidad, ¿no? Y este atravesar, dice, ¿a dónde nos lleva? Y él dice, cuando atravesamos esta nihilidad, se da un giro de 360 grados. Dice, esto negativo da un giro hacia lo positivo, dice él. Y eso es lo que él llama el tercer campo, ¿no? Él va a pensar tres campos, ¿no? El campo de la conciencia, que es nuestro modo de ser cotidiano, el campo de la nihilidad, que es este momento de quiebre, y un tercer campo, que es el campo del shunyata, en la palabra sánscrito, o el campo de la vacuidad, ¿no? La diferencia, digamos, es que vacuidad o shunyata intenta decirse en forma activa, ¿no? Del nadeo, dirían los lectores de Heidegger, ¿no? Es el campo del nadeo, ¿no? Y este campo del shunyata, dice él en otro texto, dice, es cuando pasamos de no hay nada en la base, a la base es la nada, ¿no? O nada tiene sentido, a el sentido es la nada, ¿no? Es solamente un giro perspectivístico, ¿no? Aquí estamos viendo también a Ogen, ¿no? Recuerden de maestro, apacigüe mi mente. ¿Dónde está tu mente? No lo sé, pues tú sí está tranquilo. Un poco el juego que están haciendo aquí estos pensadores, ¿no?
Y ahora esto suena muy abstracto, pero voy a decir, Nishitani, ¿qué significa esto en la vida concreta, ¿no? Dice, en realidad, dice, vivimos en un tiempo en que en que esta experiencia de la nihilidad no es simplemente personal, sino es una experiencia epocal. Dice, el ser humano era el señor del mundo, ¿no? Era Adán, ¿no? Era hecho imagen y semejanza de Dios. Dice, y había creado un invernadero en que todo era para él, ¿no? Y entonces aquí está esto para que te lo comas y para que lo agarres, ¿no? Dice, en el mundo moderno, con la ciencia y la tecnología moderna, nos llevan a reconocer que no. Dice, por un lado, resulta que este invernadero no existe y que la vida humana más bien es una casualidad. Es una aglomeración de partículas anómala que se dio en este momento y que aparte, dice, está sostenida con un hilo, ¿no? Dice Nishitani. Lo que hizo la ciencia moderna, particularmente en el siglo XX, dice, es que rompió las ventanas del invernadero y dejó entrar el frío del espacio. Dice, esto que era el mundo, nos damos cuenta que es un planetita que está en un mar de muerte, dice. Dice, si te movías tantito para la izquierda, muerte. Tantito a la derecha, muerte. Y si la temperatura de este globito donde existes varía 2 grados, muerte, ¿no? ¿Dónde quedó entonces el señor de la creación? ¿No? Resulta que es un bichito más aferrado a la vida en un globo gris, flotando en la nada y que tiene unos miles de años de aquí y que probablemente en otros miles ya no va a estar, ¿no? Dice, entonces vino abajo el invernadero, ¿no? Dice, y entonces la crítica del hombre moderno es que perdió ese lugar, ¿no? Y que entonces se da este giro al humanismo, ¿no? De no, el hombre tiene que volver a tener ese puesto del centro. Dice, no, güey, no lo perdimos, ¿no? Lo perdimos. Y lo que tiene que hacer la religión no es negar esa pérdida, sino profundizarla, ¿no? Oye, pero si el universo es tan inmenso, ¿cómo es que Dios me ama a mí, sabe mi nombre, ¿no? Yo siempre vi esta frase, ¿no? Dios, me has mirado a los ojos y has dicho mi nombre, ¿no? O sea, Dios conoce a Emiliano, o sea, pensamos en el universo conocido y el universo desconocido por la luz que nunca va a llegar y Dios me conoce a mí, ¿no? Dice Nishitani, lo que tiene que hacer, el pensar, es decir, no, güey, no. O sea, si eres un bichito que está apenas aferrándose a existir en este globo y que este globo está aquí para nada y que fuiste una casualidad, ¿no? Que esa es una discusión que está todavía muy en boga en la astrobiología, ¿no? ¿Es la vida el orden normal de las cosas o es una casualidad extraña? Dicen, mientras no se encuentre más vida, no hay forma de hacer estadísticas, ¿no? Hasta ahora solo sabemos que hay en un lugar. Pero es un estado de cosas normal que los átomos se combinen de tal forma que lleguen estas partículas y esas partículas se complejen hasta llegar a vida. ¿O fue una casualidad rara que pasó aquí durante un breve tiempo y que luego va a dejar de pasar, ¿no? Que ha existido durante un lapso de unos cuantos billones de años y que eventualmente ya, ¿no? Y eso es lo que nadie sabe, ¿no? Y de hablar de vida inteligente, ¿no? Que es la gran discusión vida inteligente, ¿no? La discusión vida inteligente es, y aún la vida, que es la famosa esta ecuación, ¿no? ¿Es un estado de cosas común que la vida evolucione hacia inteligencia como la conocemos o no? Si es así, pues es de suponer que haya otras formas de vida inteligente en el espacio, en otros planetas o en algún lado. ¿Y si no? ¿Y si es un estado de cosas extremadamente anómalo? Y de hecho, el universo es, aunque es incontable, finito. Querría decir que tal vez no se nos dio esto en otra ocasión. Esta combinación exacta no se dio en otra ocasión. Y que entonces el Señor de la creación hecho imagen y semejanza fue una tirada de dados, ¿no? ¿No? Y es una discusión actual de astrobiología y la astrobiología está basada en la hipótesis de que no, que la vida de alguna forma está en cosas comunes y entonces lo mejor que han hecho es buscarla en lugares que se parezcan a este, ¿no? En la llamada Goldilocks Zone y todo este tema. Tiene que haber planetas, si hay planetas parecidos, se puede inferir que hay condiciones parecidas y que las condiciones parecidas haya vidas parecidas.
Pero hasta ahorita no hay vida. Bueno, salvo el fósil que se encontró en el meteorito de los 90, pero hay debates todavía sobre ese, ¿no? Pero es lo que dice Nishitani, ¿no? O sea, vamos a caminar, o sea, de veras, ¿no? O sea, dice, y es bonita su posición, dice, la religión no debe negar la ciencia, debe abrazarla. Y sí, Dios no existe, ¿no? Y sí hemos reconocido no hay Dios, y sí, ¿no? Y vamos a caminar con esa idea hasta el fondo. Y que esa idea nos lleve a reconocer este fondo que está bajo nuestros pies, ¿no? Dice, en el budismo hay una idea, y aquí él va a usar este análisis de ciertos mitos, momentos de la mitología budista. Dice, en el budismo hay un canon estético, y que también existe en la pintura occidental, en que se pinta un paisaje muy hermoso y una calavera, ¿no? Y que busca enfatizar la doble exposición, dice él, ¿no? O sea, cómo la vida y la muerte no están separadas, sino se dan a la vez, ¿no? Dice, y esto es lo que tenemos que reconocer desde esta lectura de la ciencia, ¿no? Que no es que estén peleados el jardín del Edén que había creado el pensamiento religioso y este mundo frío de la ciencia, sino que esa vida-muerte está a la vez, ¿no? Diría un suspicaz, ¿no? Si la vida humana es tan casual y la vida en general es tan casual, tan accidental, pues ¿no sería un prodigio increíble? Que habría que decir, qué chido, ¿no? Qué increíble que no hemos encontrado otro. Así que tal vez no haya, y que si hay, seguramente es imposible que se comuniquen por las distancias que hay en el... No, o sea, ¿no sería prodigioso, increíble y hermoso afirmar? ¿Y sabes qué es lo más hermoso de este mundo? Que nos vamos a acabar. Que estamos por un tiempo, como dijo Nietzsche, que un mono creó la verdad en una esfera fría, solamente durante un segundo, ¿no? Que todos estos relatos, y que 2 más 2 es 4, solamente durante un rato. Y luego tuve una plática interesante sobre este debate sobre la verdad objetiva y las verdades científicas, ¿no? El valor objetivo de las verdades científicas, cuando fue el tema de Plutón, ¿no? Hay un podcast de Radio Ambulante muy bueno que se llama Adiós a Plutón, que habla sobre esta conferencia en que se decidió que Plutón ya no era un planeta, y que resulta que los astrónomos latinoamericanos se quería meter en una clasificación que era la de planeta pequeño, algo así, y los astrónomos latinoamericanos se opusieron, ¿no? Y lo que decían los científicos es, no, es que Plutón, o sea, no depende de lo que queramos, no, porque una votación al final, o sea, lo que pasa es que llegó el comité y dijo que no, que había que se meter esta clasificación. Entonces los científicos latinoamericanos protestaron, y ahí en el podcast es que lo que pasa es que estos científicos vienen de universidades públicas, lo están acostumbrados también a procesos políticos mezclados con formación, y saben organizarse, y hicieron una manifestación, y entonces dijeron que se vote, que la comunidad científica vote si es planeta o no es planeta. Y un científico fisicalista dijo, no puede votarse la ciencia, o es verdad o no es verdad. Entonces me dijo, güey, ¿qué no estás viendo? Obviamente se tiene que votar, porque Plutón no está allá, está aquí. Plutón es un concepto, planeta es un concepto, todos tenemos que decidir y ponernos de acuerdo qué se llama planeta, y eso se tiene que votar, güey, ¿no? Y entonces, o sea, me pareció muy interesante cómo ese debate, y cómo aparte, porque aparte luego lo meten con estos juegos coloniales. Dice, al final los que querían que fuera planetario eran el norte global, ¿no? Y fueron estos otros científicos que cuestionaron, y que claro, tienen acceso a saberes porque en sus países se pusieron telescopios de las relaciones coloniales que tiene Estados Unidos con Chile, ¿no? O sea, todo este rollo, ¿no? Pero me pareció muy bonito este debate, ¿no? En fin, después de esta breve divagación, ¿no? Entonces dice Nishitani, hay que llegar a este punto de la doble exposición que quiso pensar el budismo, ¿no? De vida, o sea, en que reconocemos la vida porque es muerte, es su doble cara, ¿no? Yo platicaba con Michiko Yusa, la gran biógrafa de Nishida, ¿no? Le decía, esta parte de Nishitani nos hizo mucho eco en México, porque es una experiencia que nos es muy cercana, ¿no? O sea, México es un lugar en que nos regalamos cráneos y los hacen bonitos, ¿no? Y de veras algo que, o sea, me pasó con un primo mío de España, vino y también por su abuelita, y un primo le regaló un cráneo, como, mira, te compré esto, y se quedó como, qué pena, ¿no? Y dije, mira, pues somos freaks que vemos un cráneo, y dice, ay, mira, un cráneo, ay, qué chido, ay, mira una muerte, ay, no, o sea, ¿por qué? Dice, porque la vida tiene esta doble exposición, ¿no? Entendemos que y esto luego lo dice Abe en un texto sobre la muerte, ¿no? Dice, para el cristianismo la muerte es un accidente. Para el cristianismo, en el Edén no había muerte,
Y después del apocalipsis no va a haber muerte tampoco. Entonces la muerte es un accidente, es un castigo. Y si se va a acabar, o sea, va a haber un tiempo sin muerte. Dice, para el budismo no, ¿no? La vida es bella porque se acaba, ¿no? Y todo este mundo es maravilloso y es digno de ser sagrado porque se está yendo, se está acabando, se está muriendo, ¿no? Decía Rebeca, ¿no? Un rostro entre más arrugado, más hermoso, ¿no? Porque es en esas arrugas que está su vitalidad, ¿no? Y es así como intenta hacer esta reunión, ¿no? de la experiencia de la muerte, de la ciencia y de este deseo de defender este bastión de vida del Edén, de la religión, ¿no? Dice, no, la religión tiene que afirmar este vacío. Dice, ¿y qué pasa? Ya para ir cerrando la clase, ¿no? Dice Nishida, y pregunta el cristiano, ¿y dónde queda la persona? Y él dice, hay dos visiones en el cristianismo, la visión personal y la visión impersonal. Y para eso impersonal es el ejemplo de esta frase, ¿no? Dice, el amor de Dios es como el sol, porque sale para justos y para injustos, ¿no? Entonces, recuerdan lo que decía Dogen, ¿no? Desde una perspectiva existe el Dharma, existe la ignorancia y existe esta perspectiva no existe, ¿no? O sea, no hay esa diferencia. Y él dice, esa es la relación, y esa relación yo le llamo la personalidad impersonal. Este concepto de personalidad impersonal es muy interesante. Dice, y es un concepto nietzscheano, dice, todo lo profundo gusta de enmascararse, dice Nietzsche, más allá del bien y del mal, ¿no? Dice, y eso es lo que pasa. Dice, la persona es una máscara de Perséfone, es una máscara. Y detrás de esa máscara no hay nada. Pero esa nada que no hay es la misma nada que hay bajo todo. Dice, tú eres persona porque eres máscara. Eres una expresión de esa nada. Una forma en que esa nada se enmascara, se presenta. Pero a la vez no tienes naturaleza sustancial. Eres ese mismo fondo que es todo, ¿no? Usando la frase que luego usó, ¿no? O sea, los entes están en el mundo, pero el mundo no es un ente, ¿no? O sea, las personas, y eso incluye a la persona humana y a la persona no humana, o sea, son apariencias, son máscaras, ¿no? O sea, el árbol, la montaña, el río, y este río es una expresión, una máscara, una forma de que se da este fondo impersonal de expresarse. Y por eso tiene un valor absoluto. Pero, en el fondo no tiene una sustancia separada, sino es parte de una expresión de un mismo fondo. En términos de Nishida, y ese fondo es ahora. Es este brotar de la experiencia, ¿no? Es el mundo, ¿no? Entonces, todos entes pertenecen al mundo y en el fondo son mundo, ¿no? Y esta imagen siempre me pareció muy bella, ¿no? Dice, es como si fuera... es un ejemplo que sabe mi mamá muy divertido, ¿no? Es como las gelatinas, ¿no? Y nunca estas gelatinas que tienen flores y tienen un paisaje, pero todo es gelatina, ¿no? O sea, ves la gelatina y hay una más clara que es el cielo y una más oscura que es la flor. Todo es gelatina, ¿no? O sea, un poco sería esa idea, ¿no? O sea, esa sería la posición de Nishitani, ¿no? ¿Y qué es este juego entre el individuo y lo absoluto? ¿No? Es un juego de mutua afirmación y mutua negación, ¿no? Todos somos individuos y tenemos un valor absoluto como personas, como expresiones, pero no tenemos un valor sustancial, no somos sustancias. En el fondo, Emiliano es una expresión de la filosofía en México en el siglo XXI y que es una expresión de la educación y de la cultura y la política y al final de todo, ¿no? Yo usaba una vez el ejemplo de la filosofía Nishida, ¿no? La filosofía Nishida es el cruce de la crítica Kant de finales del siglo XX con el pensamiento de la restauración Meiji, con el nacimiento de la universidad, con las tensiones internacionales, con el pensamiento de Dogen, con Hegel, con lo que estaba pensando. Todo eso, sí es cierto, pero es Nishida. Pero ese cruce, como sabe esta imagen del budismo de la India, del sujeto fusionado de los nudos, ¿no? Pero ese cruce de todo se llama Nishida, ¿no? Ese encuentro se llama Nishida.
¿no? Decía ese es un autor que le gusta mucho a Rebeca, que estuvo trabajando mucho hace un par de años, que es Tim Ingalls, ¿no? Tim Ingalls tiene él es antropólogo de formación, ¿no? Y tiene una cosa que se llama la teoría de las líneas, ¿no? Lines. Y dice, en el fondo, ¿qué somos? Como seres, somos líneas, ¿no? Dice, piensa en la playa. Y así él quiere explicar el medio, ¿no? Dice, piensa en la playa. La playa es el cruce de líneas, ¿no? Tú te paras en la playa en la tarde, ¿no? Y ves las huellas de los pies del turista. Ves las huellas de las patitas de la gente que lleva sus perritos. Ves las huellas de las patas de los pájaros. Ves las líneas que dibuja el aire. Ves las líneas que dibuja el mar. Ves las líneas que dibuja la gente que mete su carro o su cuatrimoto o los caballos. Ves la huella de los tenis de la gente que trabaja y que no anda descalza, sino que usa tenis. Entonces, deja otra huella, ¿no? Dice Ingold, esa es la playa. La playa no es sino el cruce de todas estas vectores, ¿no? ¿No? O sea no me refiero a la arena, sino ese lugar es ese cruce, ¿no? De todo lo que pasa ahí, ¿no? Y nosotros también no somos sino esas líneas que se van echando, ¿no? Usando la frase ser es obrar de Nishida, ¿no? Somos ese tirar líneas, ¿no? Adelante, por favor. ¿Quién fue el autor de esta teoría? Tim Ingold. Tim Tim Ingold, sí. Sí, se escribe como se escucha, no lleva aquí nada. Tiene varios textos. Esto lo pueden encontrar en líneas, obviamente, y lo pueden encontrar en se llama el otro habitar no sé qué, ¿no? Muy interesante porque él es un antropólogo y que de antropología saltó a estudiar sobre Heidegger, Deleuze y demás, y como que hace un cruce sobre todo lo que sabe de antropología y así, y aparte es muy interesante porque usa muchos experimentos. Tiene un texto muy bonito que dice, este texto va a empezar con un experimento. Empieza a leer este artículo, toma una piedra de tu patio, ponla en tu mesa y mójala con agua. Y ya, ¿no? Entonces lees. Y le dice, ahora que di este punto, voltea a ver la piedra. ¿Qué pasó con el agua? Pues se evaporó, ¿no? Pero dejó su marca. Dice, ¿ya viste? O sea, está todo interactuando. O sea, estabas leyendo, estaba activa tu mesa. Estaba haciendo cosas. Esa piedra estaba haciendo cosas, ¿no? Estaba interactuando con todo el medio, ¿no? Y un poco así te da a creer esta noción de habitar como estas interacciones, ¿no? O sea, el medio no es nada más un espacio físico en que pasan cosas, ¿no? Sino el medio es ese medio, ¿no? Es el en medio, ¿no? Es este cruce, ¿no? Y pensábamos mucho, ¿no? En cómo los lugares cambian según las actividades que hacen en ellos cambian, ¿no? O sea, cuando la calle se convierte en el tianguis por las actividades que la atraviesan, ¿no? Y se vuelve otro lugar, ¿no? En fin, última cosa para terminar la clase, última idea de Nishitani, ¿no? Es la idea de la perspectiva narcisista, ¿no? Dice Nishitani, y es una muy buena lectura de Kant, dice, Kant nos explica cómo la posición del campo de la conciencia es la posición narcisista. Lo que hace el sujeto no es ver la cosa, sino es proyectarse así en la cosa. ¿Qué es lo que encuentra en la cosa? Unidad, ¿no? Síntesis. Y esa síntesis es al final él, es yo pienso. Entonces la relación de representación es una relación narcisista. Nunca ves la cosa, sino te ves a ti en la cosa. Dice, lo que haces en el mejor de los casos es ver su periferia, su cáscara. Y esa cáscara te refleja a ti. Y ese reflejo es su unidad, ¿no? Y eso es la representación. Te estás viendo a ti en la cosa. Y esto es una idea que parece sacada de Hegel, ¿no? Y dice Nishitani, pero, por ejemplo, dice Basho, ¿no? El asunto del pino, el coto del pino aprende el cocoro del pino, el corazón del pino. El asunto del bambú, el coto del bambú aprende el cocoro del bambú. Eso es poesía. Es un haiku de Basho, ¿no? La poesía es que el asunto del pino aprende lo del pino, ¿no? Entonces dice él, y aquí introduce una traducción, dice, no hay que pensar desde nuestro lugar. Si tú ves las cosas desde tu lugar, las ves desde afuera. Pero cuando te sales de tu lugar, cuando te asomas a este fondo,
puedes ver las cosas desde su lugar, o como usa una traducción bellísima Raquel Bouzo, introduce en este texto, desde su terruño, de su territorio. Dice, y esa es la poesía, dice. El poeta dice el pino haciéndose pino, ¿no? El asunto del pino, aprende lo del pino. ¿Quieres decir el asunto del pino, el coto del pino? Tienes que hacerte el cocoro del pino, del corazón del pino. Mientras ves el pino desde ti, estás viendo a ti nada más. Tienes que ver al pino como pino, ¿no? Y en este ponerse, no lo ves tampoco como cosa en sí, como nómeno separado o como objeto físico. Lo ves en su pasar, ¿no? En su aparecer, lo descubres, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, hay mucho más en Nishitani. Esto es un libro pesadísimo. Cada 2 páginas lanza una nueva idea porque él sabía que eran sus pocas oportunidades de hablarle al público occidental, ¿no? Entonces, es uno de los libros que quiere presentar la escuela de Kyoto al público occidental. Tiene una tarea muy interesante que es la lectura fenomenológica de los mitos, ¿no? Dice, o sea, y es muy bello, ¿no? Él dice, cuando lees un mito en que dice, es que entonces todo el mundo se quemó. O sea, no es que los budistas crean que neta hace 100 años todo se quemó o que se va a quemar en 100 años. Es que te dicen cómo se siente, como si todo se fuera a quemar, ¿no? Lo que tienes que encontrar en un mito no es una descripción objetiva, sino una descripción emotiva, ¿no? Siéntete como si todo el mundo estuviera consumido por llamas, ¿no? No es que neta se vaya a consumir por llamas, ¿no? O sea, no es eso lo que quieren decir los mitos, ¿no? Por eso son mitos, ¿no? No requiere una lectura objetiva, ¿no? Tienen todo otro tema de ser como medio, ser como upaya, ¿no? El ser verdadero es el que solamente es el propio parecer de las cosas, ¿no? El puente que deja que todo cruce, ¿no? Muchos diálogos con Eckhart, con Tillich, con Brunner, ¿no? Con varios teólogos cristianos, todo un apartado sobre el amor fati de Nietzsche, ¿no? En fin, hay muchísimo, ¿no? Pero hasta ahí la dejamos por ahora. Próxima clase, última clase ya del curso y última clase también de este curso. O sea, a partir de no tienes que doy este curso, voy a dar ahora otro curso. Voy a cambiar el temario. Vamos a ver a Paul Virilio y a Simone Weil. Súper rápido para ver a 2 autores muy interesantes, un poco contemporáneos. Al menos Virilio murió en la pandemia, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Entonces, relativamente contemporáneo, ¿no? Sabemos la idea de que se siguió discutiendo sobre estos temas, ¿no? De Virilio, El cibermundo, la política de lo peor, que es una entrevista, y de Weil, La gravedad y la gracia, ¿no? Los dos están en el Mega, los dos se consiguen con mucha facilidad, ¿no? En el caso de Virilio, presenta todas sus teorías, la dromología, el museo del accidente, todos estos rollos los presenta muy fácilmente, la cibernética, las distancias, el viaje al espacio, todo este rollo lo presenta muy bien. Y si algo les interesa, pues busquen, ¿no? el accidente o sea, como los textos más enfocados. Hay uno muy bueno que puede ser de su interés, que es el de, esto está en inglés, se llama como Resistencia Civil se llama, y es muy interesante porque habla sobre la defensa del medio ambiente, sobre el feminismo y sobre cómo se relaciona eso contra la lucha contra la velocidad, ¿no? La lucha por la calle, muy interesante, es un texto muy, muy rico de filosofía política del siglo XXI, ¿no? Y también está el texto, otra compilación de Weil, de Simone Weil, que es Echar Raíces. Es pesada, a mí se me hace, bueno, pesada, se me hace como no es un texto íntegro, digamos, se me hace como repetitivo. Pero génelo, Echar Raíces, el concepto de desarraigo, qué significa echar raíces, ¿no? Y es interesante para pensar temas de gentrificación y así, digo, tiene un texto de los años 40, ¿no? Pero muy interesante. En fin, hasta ahí la dejamos. Noticias buenas. El viernes vi bueno, fue el examen de Leo, de mi querísimo amigo Leo, ya es maestro. Y me estaba contando Rebeca que ella vuelve del sabático. Vuelve en agosto. Va a dar metafísica ella también, de 6 a 8. Los jueves. Va a dar de 4 a 6 un seminario sobre... Dice que va a estar brincando a temas sobre el instante, creo, como Japón, Occidente, ¿no? Tiene muchas nuevas lecturas interesantes. Y
va a dar, creo, otra vez el seminario del posgrado también. Entonces va a haber 3 clases otra vez de Rebeca. Va a estar, a ver si no me corren a mí ahora. Y una de ellas, bueno, o sea, si quieren continuar con estos temas, está ese. Eso. Y bueno, pues ya les recomendé, ¿no? A mi queridísimo amigo Pavel, a Sandra Montes, a Sergio, a Sebastián Lomelí, ¿no? Que son con la gente que está en nuestra línea y que me gusta mucho cómo trabajan. Y bueno, ahí está. Muchas gracias. Hasta ahí dejo la clase y nos vemos la semana que viene.